Muy buenas amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de una película que a mí me encanta, que a mí me fascina y que hace poco tuve la oportunidad de revivir en la pantalla grande. Y no solo en la pantalla grande, sino que además justamente se alinearon los astros para que tuviera a mi disposición una sala 4D, lo cual lo volvió todavía más increíble. Pero en general quiero hablar de la película porque además hoy, el día que estoy viendo este video, es 4 de mayo, es el día de Star Wars y no podía no traer este contenido. Realmente tocaría que hubiera traído video de Thunderbolts, pero por la ocasión vamos a hacer una excepción y vamos a hablar de la venganza de los Sith, la que yo considero es la mejor película de Star Wars, a pesar de que mi favorita sea Rogue One. Pero creo que lo que es esta película, lo que representa, cómo está hecha, creo que no hay punto de comparación. Y mira que el episodio 5 también es buenísimo, pero lo que se hizo con esta película no es ni medianamente normal. Entonces quiero hablar un poquito de la película, de mi opinión de la misma en general, de mi experiencia revisionándola y de lo que conforme pasa el tiempo va representando esta película y este momento dentro de la saga. Que el episodio 3 fue prácticamente el final de la trilogía precuela. Una trilogía que, para quienes no estén muy enterados, salió después de las primeras películas. O sea, las primeras películas de Star Wars, las que salieron entre los 70 y 80, son los episodios 4, 5 y 6. La saga no inicia desde el principio, sino que inicia en un punto intermedio, ya que en un inicio no estaba pensado para ser una saga. Luego se planteó de esta manera para que hubieran otras películas antes. Fue un poquito revoltoso, pero al final quedó así. Y tiempo después George Lucas vio la oportunidad de contar el origen de todo, ya con más tecnología y con más herramientas a su disposición. Creó las precuelas, y las cuales es cierto que en su momento no tuvieron la mejor recepción, pero después del desastre que fueron las secuelas, la gente empezó a revisionar estas películas y se fueron dando cuenta de todas las cosas buenas que tenían. A pesar de que sí tienen algunas cosas malas todavía, o sea, aún hay detalles. Por ejemplo, en el guión de ciertos diálogos que hubieron en unas películas, el uso excesivo de pantallas verdes a lo mejor. Pero la verdad es que están bastante bien. La verdad es que es una época de Star Wars, todo lo que es de la República y las guerras clon, una época bastante querida. Luego salió la serie y muchas cosas, y esta película fue el cierre. Y tengo que decir que fue un cierre bastante impresionante, porque es un lo cambia todo. Básicamente aquí tenías que explicar muchas cosas. Se tenía que explicar cómo es que Anakin se acabó convirtiendo finalmente en Vader, que ya hay como pequeñas pinceladas en el episodio 2, pero aquí tenía que verse tal cual como pasaba. Cómo es que pues Padme muere, porque sabíamos que no podía seguir estando en las siguientes películas, porque existe el Imperio, ¿sabes? Cosas del estilo, porque como te digo, muchas cosas eran completamente diferentes. Cómo es que Luke y Leia acabaron dispersos en la galaxia sin conocerse. Aquí se empieza a mostrar todo eso. Me encanta que la película literalmente inicia en una batalla de las guerras clon, porque la anterior película pues te dice que comienza las guerras clon, y aquí directamente entras de lleno en la acción y me encanta. Como digo, yo lo vi en 4D y esta batalla se vivió de forma impresionante. Pero es que como tienes la vista primero Venator en solitario, ves las naves de Anakin y Obi-Wan y las vas siguiendo, y de repente bajan hacia donde está toda la batalla. Es impresionante todo lo que pasa ahí, la cantidad de naves, de droides a las que se tienen que enfrentar. Luego cuando llegan a la nave y todo su recorrido para encontrar a Palpatine. El impacto que es la pelea con Dooku, porque a ver, tengo que profundizar más adelante. A ver, no me voy a detener a decir esto, pero simplemente diré que cómo Anakin termina de rematar a Dooku de repente, nada más empezar la película, que había sido el antagonista del anterior. Brutalísimo. Conocemos al general Grievous, que cuando es la primera vez que apareció, un diseño espectacular, un personaje bastante intrigante, que es como una especie de cyborg, ¿sabes? Que además tiene sables de luz y un montón de habilidades que lo permiten pues ser como más escurridizo y casi siempre escapar. Y sabemos que sí siempre, porque al final en esta película también se va a morir, pero
Es muy interesante esto. Luego cuando volvemos a la República vemos que hay tensiones, vemos que la Orden Jedi, lo que es el Consejo, está cada vez menos alineado con los intereses de la República. Vemos que el canciller Palpatine ha conseguido todavía muchísimo más poder del que ya tenía en la anterior película. Y esto no les está gustando. Y el propio Palpatine está muy cerca de Anakin, que ya lo habíamos visto antes que tienen cercanía, aquí es bastante más evidente. Y viene a tratar de ser como una especie de mentor, pero pues ya sabemos que Palpatine no está del lado de la luz. Entonces lo va a estar manipulando a lo largo de la película. Y va a estar manipulando todo como lo ha estado haciendo durante los últimos años en la galaxia. Tengo que decir una queja con esta película. Y creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo, habrá quienes no. Pero a pesar de que hay una película antes que empiece a plantear ciertas pinceladas, y de que ahora incluso haya toda una serie, se sigue sintiendo muy abrupto el paso de Anakin hacia el lado oscuro. Porque dentro de esta misma película seguíamos viendo bastante luminosidad en el personaje durante la primera mitad. A pesar de que sí lo vemos con dudas acerca de la orden, lo vemos con miedos por lo de Padme, que empieza a tener estas visiones donde ella muere en el parto y quiere evitarlo. Y a pesar de toda la manipulación que le hace Palpatine, sí se siente bastante abrupto cómo pasa de primero querer hacer las cosas bien, de querer... O sea, de darse cuenta de que el canciller es el Lord Sith y reportarlo, porque al principio no... Pues no se une a él de primera, lo reporta. Y luego encima cuando van a capturarlo, él llega ahí cuando se enfrenta a Windu. Lo hace finalmente desesperado, ¿no? Porque es su único medio, según él, para salvar a Padme. Pero realmente lo que quiere también es que sea juzgado normalmente. O sea, que no sea ejecutado en el lugar, sino que él merece un juicio y todo eso, ¿sabes? Como lo harían los Jedi, a pesar de que él ya había matado antes a Dooku. Pero él no le parecía que reaccionara Windu de esa manera. Entonces, resulta muy abrupto pasar de eso a que de repente esté matando niños en el templo Jedi. Como que es una despersonificación muy inmediata. Como pasa de verse arrepentido directamente tal. Que se puede explicar por un lado como que ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Ya llegó a un punto sin retorno donde no le queda de otra. Y lo está haciendo con todo el dolor del mundo, pero ya se metió en eso y no hay vuelta atrás. Yo prefiero verlo así, porque verlo de otra forma se hace bastante extraño. Sobre todo si llevas conociendo a Anakin desde el episodio 1. Si lo viste durante todo Clone Wars, que si tenía sus pinceladas también de oscuridad de repente, pues era una buena persona que se preocupaba por sus amigos y así. Y pues verlo aquí de repente de esa forma, importándole un bledo a los demás, pues es como... No sé, se siente raro. Se siente muy raro, entonces... Creo que es una mejor forma de verlas como algo trágico, como que... tomó una decisión de la que no se puede arrepentir. Y ahora tiene que hacer esto aunque le duela. Y es con lo que se va despersonificando a tal punto de que deja de ser él mismo, ¿sabes? Como que cada kill lo va alejando de sí mismo y se va convirtiendo en Vader. Supongo que es algo más así. Otra cosa que destacar de esta película es cómo van planteando también el hecho de que Anakin no tenga otra alternativa, porque lo van aislando. Al final o sea, cuando Windu se va a capturar a Palpatine, lo dejan solo, o sea, le dice que se vaya a quedar en el consejo, ¿no? En la oficina del consejo. Lo normal es que este lugar esté repleto de Jedi sabios, entre comillas, porque pues por ahí luego tenemos a Ki-Adi-Mundi. Pero generalmente está hay Jedi sabios que pueden guiar. No solo Ki-Adi-Mundi, hubieron varios que señalaron de primeras a Ahsoka en la temporada 6. Pero bueno, esta vez no había nadie, porque todo el mundo estaba en un punto diferente. Esto habla también mucho del gran fallo de la Orden Jedi. Al dejar de lado sus principios de defensores de la paz, entrando de lleno como generales en una guerra que no les correspondía.
Al final se inclinaron más hacia los intereses de la República que hacia los de la propia Orden. Y eso llevó a que en ese preciso punto tan importante, cada quien estuviera por su lado librando una batalla diferente. Y Anakin no tuviera a quien acudir, ni siquiera el propio Obi-Wan. No tenía a nadie. Entonces termina tomando una decisión impulsiva sin nadie que pueda detenerlo. Sin nadie que le diga, oye, espera, que a lo mejor estás mal, ¿sabes? Es interesante cómo van planteando todo esto. Puedo hablar también de la cinematografía de la película. Creo que, y después de verla en el cine me quedó más claro, esta es la película de Star Wars con mejor cinematografía. Y mucha gente dirá, oye, pero el episodio 8 se ve muy bonito, los planos, los colores, todo tal. Y mira, no te lo voy a negar, visualmente el episodio 8 es espectacular. Pero creo que para que realmente funcione un buen apartado fotográfico, tiene que acompañar un apartado narrativo bien hecho. Y el episodio 8 no tiene eso. El episodio 8 es un desastre narrativo que no tiene ni pies ni cabeza. Es terrible. No tanto como el episodio 9. Pero ahí es donde empieza a plantarse las semillas de cómo todo va a valer madre. O sea, en el episodio 8 es donde se empieza a descanonizar de alguna manera el episodio 7. No descanonizar, pero quiero decir, es donde cosas que se plantean en el episodio 7 dejan de existir y ahora son otras cosas. Donde los personajes dejan de ser ellos mismos. Donde hay cosas sin sentido como el romance de Rose y Finn. O decisiones pendejas ahí que a cada rato van pasando. O conveniencias y mil cosas que hacen que la película no se pueda tomar en serio. Esta no. Te digo, es una patinada a lo mejor lo de Anakin pasando de una cosa a otra. Pero de ahí en fuera, los diálogos, cómo van avanzando los eventos de la película y cada vez se va poniendo, empieza como que muy relajado y de repente se va poniendo más tenso, más tenso, más tenso hasta llegar a un punto climático tan emocionante pero a la vez tan doloroso que genuinamente puede conectar hasta con una audiencia. Y me di cuenta estando en el cine con personas que ni siquiera sabían nada de la película, que fueron a acompañar a un fan y que acabaron en lágrimas por todo lo que estaba pasando sin realmente saber el contexto completo. Porque esta película es el trabajo perfecto para que entiendas quiénes son los personajes, cómo se sienten y hacia dónde van. No es como que recomiende empezar a ver la saga desde esta película, porque yo soy partidario de ver la película en orden cronológico. Incluso te diría que empieces a ver la película desde Tales of the Jedi. Pero una persona que ve esta película de primeras creo que puede quedar bastante impactada con lo que es esta saga. Y creo que es la que mejor lo representa todo, porque es literalmente el punto intermedio entre ambas, entre dos eras de la franquicia, la era de la República y la era imperial. Es el punto donde pasas de una a otra. Y lo hace de forma espectacular. Y es bastante emocionante, sobre todo si has visto todo. Ahora sí voy a entrar en eso. Si has seguido la saga en orden cronológico, mezclando tanto las pelis como las series, esta parte te rompe. Y te lo puedo decir porque tengo a mi pareja, que yo le estuve guiando durante los caminos de la fuerza durante este último año. Literalmente empezamos hace un año, el 4 de mayo. Y cuando llegamos a esta película, se rompió completamente. Porque literalmente cambió para ella todo lo que conocía. Todo dejó de existir y ahora fue otra cosa. Y creo que uno de los puntos más fuertes es la Orden 66. Vivir la Orden 66 después de ver Clone Wars es otra cosa. Porque de por sí era un momento impactante. O sea, de repente todo se va al caño. El emperador da una orden y te das cuenta de que los clones traicionan a sus generales Jedi. Y empiezan a morir Jedi por toda la galaxia, traicionados por los mismos. El ejército que ellos querían que era para ellos, con el que ellos lucharon durante años, con el que ellos confiaban, los traiciona y van acabando con ellos uno por uno. Y de la Orden Jedi pasó de ser miles de Jedi, o sea, a ser no sé cuántos eran más o menos, pero haz de cuenta que habían como 100.000 Jedi en la galaxia, o 10.000, para no exagerar tanto, a ser unos 800 en un momento. Es impresionante, ese punto es impactante por eso. Pero luego ves Clone Wars
y vas conociendo a los clones. Ves su forma de pensar, ves cómo ellos tienen conciencia, cómo ellos tienen sentimientos, cómo no son simplemente droides con piel, ¿sabes? Son personas, cada uno es individual, cada uno tiene una forma de pensar, tienen ideales, tienen temores, tienen amores, tienen muchas cosas, tienen muchas capas de profundidad los clones. Y sobre todo tienen algo muy importante que es el cariño y la lealtad hacia sus generales Jedi. Comprendes que ellos jamás harían algo así por voluntad. Bueno, no, en su mayoría no, por ahí hubo algún traidor, pero uno entre tantos clones. Y te enteras después de lo del chip inhibidor que descubre Fives. Toda esa parte de conspiración de darse cuenta de que el imperio, el canciller tenía un plan más allá con ellos, que involucraba pues una especie de bloqueo en su forma de actuar, que los obligaba a hacer algo, que en este caso es matar a los Jedi. Y aquí ya finalmente se descubre el por qué. Aquí, cuando ejecuta la Orden 66, se activan los chips de todos los clones quienes reciben la orden, y se ven obligados a realizar esto sin poderse resistir. Ni siquiera el Capitán Rex, que luchó con todas sus fuerzas para no traicionar a Ahsoka, temblándole las manos y soltando lágrima por no poderse contener, por no poder resistirse a ejecutar la orden. Los únicos que realmente no ejecutaron la orden de primeras fueron el Bad Batch, excepto por Crosshair. Pero fue por sus alteraciones genéticas que no funcionó de primeras, pero no así tuvieron que quitárselo por si acaso, porque después hasta Wrecker se acabó activando. Entonces pasa esto, y en toda la galaxia están pasando estas cosas. Si ves esta película en simultáneo con el final de Clone Wars, tienes toda la batalla también en Mandalore, como los mandalorianos se rebelan en contra de Darth Maul, que lleva un rato en el poder. La pelea de Ahsoka con Maul es impresionante. Como Maul ya sabía lo que estaba a punto de pasar, porque claro, el plan de Palpatine él ya lo conocía en parte, no lo conocía al 100%, pero tenía una idea de hacia dónde iban las cosas, y poco a poco iba deduciendo por dónde iba, hasta darse cuenta de que todo iba encaminado a que adoptara a un nuevo aprendiz, y que este sería Anakin, cosa que Ahsoka no le cree. Pero tampoco ella puede hacer nada, no logra regresar a tiempo para hablar con su maestro, porque para eso ya era demasiado tarde. Ella también estaba lejos de él, ella también lo había dejado solo, ¿sabes? Ella ya lo había abandonado tiempo atrás, y no estuvo ahí cuando él más la necesitó. El Capitán Rex ejecutó la Orden 66, pero ella consigue salvarlo, pero solamente a él. Todos los demás clones que estaban con ellos murieron en esa nave tratando de arrestarlos. Es muy triste. Y aparte tiene que colaborar finalmente con Maul, que después de tantísimo tiempo lo consigue capturar. Tiene que soltarlo para que lo ayude a distraer a los clones para poder escapar. Entonces Maul se vuelve a escapar. Es impresionante todo lo que pasa en un momento. Tenemos la pelea de Obi-Wan contra Grievous, donde finalmente lo mata usando un blaster, ¿sabes? Ni siquiera su sable de luz. De forma tan incivilizada. Un general que no paró de escapar durante 3 años en las guerras clon. El Conde Dooku, que es el que más estuvo jodiendo. Literalmente, si ves la saga en orden cronológico, es prácticamente de los primeros personajes que aparecen, ya que aparece en Tales of the Jedi. Y es un personaje que está constantemente sembrando el caos en las guerras clon, para finalmente acabar muriendo los primeros 15 minutos de película. ¿Eres consciente de eso? O sea, lo fuerte que se vuelve todo esto. La cantidad de cosas que cambia después de ver The Clone Wars. Si ves todo Clone Wars, literalmente te quedas sin personajes protagónicos. Obi-Wan tiene que irse al exilio. Ahsoka tiene que ocultarse también, junto con Rex. Anakin se convierte en el antagonista, se vuelve Darth Vader, se vuelve un Sith temido por todo el mundo. Padme se muere.
Grievous se muere, también nos quedamos sin antagonistas, ¿no? Grievous se muere, Dooku se muere, Maul se vuelve a ir, a esconderse. Los clones ahora están del lado del Imperio, a excepción de unos poquitos. Entonces ya no son parte de nuestro ejército, ahora es de quienes tenemos que huir. Y claro, y eventualmente también los van a ir desplazando hasta que dejen de existir los clones y los reemplacen completamente por Stormtroopers. Ya no hay república, ahora es el Imperio. O sea que el gobierno al que antes apoyábamos y del lado del que estábamos antes, ahora es a quien tratamos de destituir, porque ahora es un imperio malvado, pues es un imperio en el que pues la gente no puede vivir en paz, es un imperio opresor, es un régimen bastante a temer. Y que eso cada vez se va evidenciando más hasta que inicia toda esta era de la rebelión. Pero vaya, ahora el imperio son los malos. El ejército de los separatistas también. O sea, toda la alianza separatista, todos los líderes separatistas son eliminados por Anakin. En un momento, en un lugar, en una trampa que les tendieron. Y ahora, el ejército droide también está desactivado. O sea, todo lo que conocíamos de la saga hasta este punto deja de existir y se convierte en otra cosa. Es como empezar una nueva saga. Es literalmente el final de una era. Si lo ves así, ya no solo el final de una trilogía, sino de una era entera. Y comienza algo completamente desde cero. Bueno, no desde cero, porque siguen habiendo cosas de esta era que vuelven a aparecer. Pero quiero decir, ya es desde otro punto, ya es con otros protagonistas, ya es volver a contar una historia desde un punto inicial hasta otro clímax. Pero esta película es un final. Es un equivalente a Endgame, ¿sabes? A Avengers Endgame. Que sí, siguen habiendo cosas después y siguen continuando historias y personajes. Pero este es el cierre, ¿sabes? De una etapa. Pero a diferencia de Endgame, este no es un final bueno. Es un final malo. Pero es un final malo esperanzador, porque después de toda la pelea tan épica que tienen Anakin contra Obi-Wan, mientras en simultáneo pelean Yoda contra Palpatine, Yoda pierde. En la pelea de Anakin contra Obi-Wan es tan igualada porque su maestro y aprendiz han luchado juntos durante años, conocen exactamente los movimientos del otro. Una pelea en la lava con una música que te pone los pelos de punta de lo épica que es y lo emocional que es. Finalmente Anakin pierde por su arrogancia, queda partido a la mitad, incinerándose en la lava. Obi-Wan, sus últimas palabras hacia Anakin es yo te quería. Las últimas palabras de Anakin hacia Obi-Wan es te odio. Obi-Wan se lleva el sable de Anakin que después va a conservar, ¿sabes? O sea, se plantea también ese detalle, que en ese momento él se lleva el sable de Anakin también. Él se va creyendo que Anakin está muerto. Después llega Palpatine y lo rescata y tal. Antes de todo esto, Padme intenta hacerlo cambiar de opinión, pero ya es demasiado tarde. Él ya está consumido por el lado oscuro, él asfixia. La tienen que llevar al hospital porque aparte de que está desmayada, está a punto de dar a luz. Padme está sufriendo por todo lo que pasó, porque se le acaba de ir la vida a la mierda. Como digo, es que sí es de repente muy cagado que todo lo que pasa en otros personajes como Maul, como Anakin, que al final siguen con vida, pero bueno, eso es por el lado oscuro de que el odio los mantiene aferrados a la vida. Eso se explica. Pero lo de Padme que se muere de tristeza y no se queda ni siquiera para estar con sus hijos, pero es que perdió el amor de su vida. Perdió muchos amigos. Perdió a la galaxia por la que tanto luchó. O sea, tantísimos años tratando de hacer lo mejor por la República, para que al final la República desaparezca y ya la opinión del Senado tenga un peso minúsculo ante las decisiones del emperador. Todo se fue a la mierda. Ella entra en depresión en ese momento y no le dan las fuerzas para seguir viviendo
Incluso, bueno, y todavía después teniendo que pasar por el proceso de parto, es como el dolor se intensifica. Pero me encanta el paralelismo que hace esta película entre el nacimiento de Luke y Leia y Darth Vader, porque Luke y Leia pues son los personajes protagónicos de la siguiente trilogía. Y Darth Vader es el antagonista. Entonces, a la par que nacen los protagonistas, nace el antagonista, porque vemos cómo van saliendo los bebés y ella y Padme los va nombrando. Y cómo poco a poco van curando el cuerpo, entre comillas, de Anakin. Lo van juntando con piezas robóticas hasta que le pone el casco y escuchas la respiración. Ese es el nacimiento de Vader. Es un momento muy épico que te deja también los pelos de punta, erizando la piel, y es impresionante. Como digo, tiene un final esperanzador a pesar de ser una tragedia, porque vemos que, o sea, la película termina, sí, viendo a Darth Vader con Palpatine mirando la Estrella de la Muerte, pero la siguiente escena muestra a Bail y a su esposa con Leia entre brazos, y finalmente a Obi-Wan llegando a Tatooine con Owen y Beru para dejarles a Luke. Y como ellos miran a la distancia los soles gemelos, así como lo hace Luke en la siguiente trilogía, con la música, con el tema de la fuerza, dándote, aparte de darte la conexión de lo que se viene, ¿no? De que hay esperanza, y precisamente es eso, creo que la palabra clave es eso, todavía hay esperanza, que es el título de la siguiente película numerada, Una Nueva Esperanza. Y así termina la película. Y si ves The Clone Wars, después de esto vendría toda esta escena de Vader encontrando el sable de Ahsoka en el hielo, dándola por muerta también. Cosa que sabemos que no es cierto y que después van a tener un enfrentamiento, pero vaya, es un final desgarrador, pero a la vez esperanzador. Es perfecto. Creo que no hay nada que pueda decir de esta película que sea malo, excepto a lo mejor quizás el cambio abrupto de Anakin. Pero si lo vemos como yo, desde el punto de vista que mencioné antes, es que también se vuelve perfecto. Y lo vuelve todavía hasta más doloroso e impactante. Es sin duda la mejor película de Star Wars. Y cada vez que sale algo nuevo de Star Wars lo vuelve mejor. Bueno, cada que salga algo nuevo que conecta y tal, sabes, que lo complementa. Porque si sale The Acolyte o salen las secuelas, pues no tienen nada que ver. Y de hecho las secuelas casi que cagaron esta película. Pero sobre todo el episodio 9 casi que le quita peso a la película. Pero si no contamos esas películas, pues sí, cada cosa que sale. Por ejemplo en The Bad Batch, que vemos la muerte de Depa y el escape de Kanan. Y vemos nuevamente el efecto de la Orden 66. Y cómo se ve desde el punto de vista de los clones, sobre todo del Bad Batch, que son unos clones que por lo menos 4 de ellos no sufren los efectos de la Orden. Y cómo ven cómo va cambiando todo y cómo su función es otra. Que no entienden tampoco qué peor con los Jedi y por qué los tuvieron que traicionar. O sea, bueno, no traicionar, porque para ellos los Jedi son los traidores. Pero no entienden nada de por qué. O sea, simplemente les dicen que hay que ejecutarlos. Todo lo de Clone Wars que ya mencioné. Hemos visto el Orden 66 también en la serie de Obi-Wan, aunque no sea una buena serie realmente. Pues sí que te impacta ver ese momento otra vez, desde el punto de vista de unos niños, de unos younglings que tratan de escapar. Lo vemos también en The Mandalorian, con pues el punto de vista de Grogu. Y cada vez se va expandiendo más. Incluso en el juego de Jedi Fallen Order vemos el punto de vista de Cal Kestis en el Venator. Creo que estaba en un Venator. Y cómo los clones acaban con su maestro y él tiene que escapar. Entonces me encanta. O sea, esta película se volvió literalmente un punto de referencia para otros medios, para otros productos de la saga. Y eso lo va volviendo cada vez más impactante. Entonces, si hace mucho que no ven la película y no recuerdan lo buena que es, los invito a hacerle un revisionado, sobre todo hoy, que es el día de Star Wars. Los invito a que se vean también el final de The Clone Wars, los últimos 4 capítulos que ocurren a la par, porque es toda una experiencia, de verdad. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue, ya saben que apoyan mucho con su like, comentando, compartiendo, suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse más
de esta gloriosa saga en el canal, que vamos a seguir hablando de ella en estos días, aparte del video de Thunderbolts que voy a sacar, que yo creo que lo saco mañana. Pues hoy me voy a ver Tales of the Jedi, Tales of the Underworld, entonces también traeré la opinión de esa miniserie. Y veremos más contenido de Star Wars que vaya saliendo. Estamos con la serie de Andor. Y también otros contenidos de otras sagas y de películas y series en general. Y nos vemos cuando vuelvan a referenciar la Orden 66. ¡Chao, chao!